Bien, buenas noches, nos vamos acomodando, vamos tomando asiento. Nos vamos acomodando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, siempre es gratificante estar reunidos para alabar, para poder escuchar la palabra de Dios. También recuerden que tienen que usar el barbijo, ¿sí? Bien puesto, bien colocado. Ahí está Ángel, si no, que lo va a sacar afuera o no lo va a dejar entrar. Gracias Ángel también por colaborar. Bien, bienvenido también a ver si veo caras nuevas ahí. Bueno, Javi, Paola, también la mamá de Gonza, que es nombre Verónica. Bienvenidos, espero que se sientan a gusto. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a comenzar. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por poder estar, Señor, otra vez aquí. Reunidos, Señor, para alabarte. Señor, reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que guíes cada momento de esta reunión. Y que también, Señor, a través de la alabanza, prepare nuestro corazón para escuchar tu palabra. Dejamos todo en tus manos, Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hace un poquito de calor porque estamos en verano, así que dentro de un tiempito ya. Vamos a cantar el primer coro. A Víctor lo va. Saludamos también a la gente del Zoom. La guitarra. Les invito a ponerse de pie. Cuando diga Liceo. Bien, pueden sentarse, tomar asiento, esperando un poquito. No sé por qué tanto. Bien. Como decía este coro, que nuestra obediencia sea nuestra adoración. Vamos a dar algunos avisos. El día martes, 20 horas, reunión de oración, ¿sí? Por WhatsApp. Estén atentos ahí a su celular. Pongan ahí la alarma.
que va a llegar el mensaje con los grupos para estar orando. También el día miércoles, 20 horas, clase de teología. El día jueves, 20 horas también, reunión de ministerios. No sé si me olvidó algo la semana. ¿Estamos bien? Bien. Quisiera compartirle un versículo que está ahí en Gálatas 5:1 antes de cantar el próximo coro. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cantamos, te invito a ponerse de pie nuevamente. Hay libertad. Solo en el nombre de Jesús.
Estoy transpirando como testigo Juan. Ahí estamos. Ya ni es un decir, yo sabía que íbamos a hacer. Bien, vamos a cantar el último coro y después va a pasar Ignacio con la palabra. Vamos a cantar Majestad, ¿sí? Así que una vez más, los invito a ponerse de pie. Soy partidario que hay que levantarse para alabar al Señor, así que arriba. Siempre me has cambiado.
¿Sí? Vamos a tener el tiempo de la palabra con nuestro hermano Ignacio, así que bueno, buenas noches a todos. Bueno, 2 o 3 cositas antes de empezar. Primero, la bienvenida a mucha gente, no voy a dar todos los nombres porque si no hoy va a ser largo, pero bienvenido a todos los que comúnmente no vienen. Que se sientan muy a gusto y que Dios bendiga su palabra en cada uno de ustedes. La segunda cosa que quería decirles es que acuérdense que queremos seguir congregándonos, ¿no? Así que hoy estamos bastante apretados, tratemos de tomar distancia, de no sacarnos los barbijos, soportemos un tiempito este calor, ya estamos mentalizados que vamos a sufrir calor 45 minutos, 50, así que súfralo tranquilo, convencido de que va a sufrir calor, pero ya sabe, no espere otra cosa, se rompieron los 2 aires o se rompió el disyuntor, así que hoy el Señor nos está probando a ver si verdaderamente tenemos ganas de escuchar su palabra. Y bueno, por último, también quería que sigamos orando por la familia de Luciana, porque su abuelo partió, y también por la familia Tour, que se fue también Hugo Tour, el padre de tanto de Rosy como de Rubén, de Seba y de todos los chicos que quizás muchos no los conocen. Estemos orando por esa familia. La verdad que ha sido un golpe muy duro para las 2 familias. También sigamos orando por la familia López, que también lo de su mamá fue muy reciente. Así que bueno, no sé si me estoy olvidando alguna cosita más, pero dicho esto, vamos a Esdras, capítulo 10. Para todos los que por ahí están viniendo, por ahí no sé si le van a encontrar el hilo a lo que venimos hablando. Voy a tratar de engranarlo un poquito, pero si no, están en YouTube, ¿no, Víctor? Están en YouTube los capítulos anteriores donde van a poder engranar lo que vamos a compartir hoy. Y hoy son muchos pasajes, quizás, si Dios lo permite, terminar hoy el libro de Esdras, para la semana que viene hacer un buen repaso, que nos quede bien impregnado este libro y que podamos sacar muchas aplicaciones para nuestra vida de este libro. Bien, estamos en el capítulo 10. Vamos a ordenarnos un poquito, denme 5 minutos nada más a los que por ahí no estaban viniendo. Resulta que está la tierra de Israel, de Judá. Judá e Israel volvieron y construyeron después del exilio, después de estar en el cautiverio, un grupo viene y construye el templo. Pasan unos 70, 80 años y Dios despierta el corazón de un hombre llamado Esdras para volver a Jerusalén, salir de Babilonia a Jerusalén, para establecer la ley, no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito de Judá y Jerusalén, sino en los corazones de aquellos judíos que vivían en ese lugar. Así que Esdras es un hombre que se había preparado mucho en la Escritura. Dice la Biblia que preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar la ley de Jehová. Tuvo un gran apoyo de un rey persa llamado Artajerjes y que le dio muchos permisos para volver a la tierra y hacer la obra que tenía que hacer. Hizo una convocatoria
de todos los judíos que estaban en esta tierra de lejana, y vinieron muchos y salieron en un peregrinaje por el desierto más o menos de 1500 kilómetros para llegar a Judá y a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y se encuentra Esdras con que el pueblo que estaba habitando la Tierra Santa estaba en un pecado tremendo. El pecado de unirse con mujeres de los pueblos de las tierras. O sea, era un matrimonio mixto. O sea, un hombre de Judá o de Jerusalén, un hombre de Judá con una mujer que pertenecía a las tierras que circundaban a Judá y a Jerusalén. Y dicho sea esto de paso para aclararlo, esto no era un gran problema, sino que esa unión no era que era imposible que un judío se junte o se case con una mujer de otro pueblo, sino que se casaba con la mujer de otro dios. Porque hay muchos casos en la Biblia que mujeres que no son judías se han convertido al Dios de la Biblia y se han casado con varones judíos. Entonces era un problema de linaje y era un problema moral. ¿Por qué? Porque estos hombres al seguir estas mujeres se iban y adoraban a sus dioses y hacían conforme a las abominaciones de los pueblos de la tierra. O sea que ese matrimonio no era que no podían ni ser felices ni andar bien, sino que era un caso de infidelidad a Dios y que hacía de esto una contaminación y una mezcla que hacía perder al pueblo su identidad, su propósito, su razón de ser un pueblo separado de las naciones para manifestar la gloria de Dios en la tierra. Y cuando llega Esdras y ve semejante pecado que es enfrentado, ese pecado, cae de rodillas a tierra, cae destrozado. Le afectó demasiado, ese es el impacto del pecado en un santo, y cae a tierra desplomado, devastado, entristecido, llorando, arrancándose los pelos, rompiéndose la ropa. Y hace una oración luego tremenda al Señor y que termina en el capítulo 9. En el capítulo 10, que es lo que estamos viendo ahora, vamos a empezar a leer. Así que más o menos para que todos tuvieran, es muy breve lo que les di, pero por lo menos para que tengamos una idea de por dónde venimos. Capítulo 10, miren. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. El fin de semana pasada vimos estos versículos y vimos que Esdras fue una luz para el pecado de Israel. Fue una luz para el pecado. ¿Por qué? Porque Esdras llega y probablemente esos 4 meses que había estado en Jerusalén había empezado con su labor, y su labor de implantar la ley sacó a luz un pecado tremendo de la nación que se estaba cometiendo y tolerado por todos. Hay algunos que lo cometían y había otros que no hacían nada con lo que los cometían. Entonces vienen a él y le dicen: mirá, este es el pecado que está pasando en Israel, en Jerusalén. Y lo está haciendo los políticos, los religiosos y todo el pueblo. No hay nadie que se salve de este pecado. Hay un problema nacional. Fue luz porque sacó a luz el pecado. Y saca a luz el pecado. ¿Y por qué decíamos que era una luz para el pecado de Israel? Porque le impactó tanto a Esdras este pecado que cae y se postra y llora y se humilla delante de la presencia de Dios sin casi palabras que decirle a Dios, sino simplemente acá estamos. Hacé lo que tengas que hacer con nosotros. No puedo creer que hayamos olvidado tanta historia. No puedo creer que hayamos despreciado tanta misericordia. Y acá estamos, hacé lo que tengas que hacer. Si querés destruirnos, está bien. Y si querés salvarnos, está bien, porque no tengo la vergüenza o la cara para pedirte algo. Y mientras estaba postrado, gritando estas cosas, ahí en la plaza del templo de Jerusalén, dice este versículo que se empezaron a unir a él por su influencia.
Porque quizás estaban siendo convencidos por estos gritos y llantos de Esdras, proclamando su palabra, proclamando la confesión y evidenciando el dolor y el pesar por el pecado. Y se empiezan a unir gentes de todos lados a este Esdras. Y dice que fue una muy grande multitud de varones, de mujeres y de niños en ese lugar. Toda esa gente pudo postrarse identificándose con el líder, porque Esdras fue una luz para ellos. No había otra forma que esa gente se arrodille de tal manera delante de Dios, sin levantar la cabeza, el rostro de vergüenza literalmente, los brazos extendidos, postrados en el piso, clamando, gritando, llorando, delante de Dios. Ahora, se levanta un hombre, como vimos la semana pasada, de entre esta multitud, que no fue una luz al pecado, sino fue una luz de esperanza. Una luz de esperanza al pueblo y una luz de esperanza a Esdras. Miren, fíjense el versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras. Miren qué interesante. Él habló con Esdras. Muy interesante la familia, porque son familias que estuvieron implicadas en el pecado de Jerusalén o de Judá, y este hombre se levanta igual a pesar de lo que le pase en la casa. Eso es valor, ¿no? Primero Dios, después la casa. Entonces dice este hombre, esta luz de esperanza, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Miren qué interesante este hombre, lo que acaba de decir. Se levanta uno entre medio de esa multitud que estaba llorando, un tal Secanías, que después aparece en Nehemías también. Y dice, Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Hay un reconocimiento luego del pesar por el pecado. Fíjense la secuencia, que quizás podamos encontrar en esta secuencia lo que significa o lo que es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento consta de varias cosas, y acá en Esdras está ilustrado, está graficado. Y nos dice que lo primero que causó el pecado, que es a la luz de la palabra que lo sacó a luz, es un gran dolor, una gran angustia, una gran vergüenza. Porque ahora entiendo que mi pecado está expuesto delante de Dios y que un Dios santo está viendo mi pecado y ahora yo mismo veo lo que he hecho y hasta dónde he llegado con mi pecado. Que mientras estoy ciego por el mismo engaño del pecado, ni cuenta me doy, pero expuesto a la luz de un hombre santo y de una palabra santa, mi pecado se hace visible. Y es ahí donde lo puedo comprender, entender, avergonzarme y dolerme. Entonces ellos tuvieron un gran pesar, una tristeza profundísima por el pecado, tanto que estaban llorando delante del templo. Pero esto no es sinónimo de arrepentimiento. ¿Es parte? Sí, pero no es sinónimo. Mucha gente se ha emocionado y ha llorado delante de Dios y sus lágrimas llegaron hasta que cerró la puerta del lugar, se van, ven otra cosa y se olvidaron lo que pasó en sus emociones. Fue algo muy instantáneo. Hubo gente llorando y después de llorar se le pasó la emoción y se olvidó ni hasta de por qué lloraba. Pero este hombre no quedó solamente en esa tristeza profunda, sino que ahora reconoce una cosa interesantísima. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. No da ninguna excusa, no da ningún argumento, no hace ningún pero, no habla de ninguna circunstancia.
Simplemente, llanamente está reconociendo que hemos pecado contra nuestro Dios. Esto es muy interesante. Él se sigue identificando con el pueblo, aunque él no había cometido el pecado. Nosotros hemos pecado, porque el pueblo es una comunidad, es como un colectivo. Entre el colectivo pasa todo, bueno, ahí está. Es el pueblo. Pero después dice, hemos pecado contra nuestro Dios. Ahí hay un puntito muy interesante. Cualquier pecado que se cometa contra una persona, primero está hecho contra Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, no mentirás, y nosotros mentimos. No solamente le mentimos a la persona, sino que estamos desobedeciendo primero un mandamiento. Primero, cuando deshonro a alguien, estoy desobedeciendo lo que Dios me dijo. Cuando estoy robando, estoy desobedeciendo primero lo que Dios me dijo, para después afectar a la persona. Y este hombre, sin dudas, sin ningún tipo de excusas, y entendiendo bien en claro contra quién habían hecho lo que habían hecho, declara y reconoce, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Ahora, ese reconocimiento de haber pecado contra Dios, ¿es necesario para el arrepentimiento? Sí. ¿Es suficiente? No. Porque por ahí puede haber gente que diga, sí, yo reconozco haber pecado contra Dios. ¿Y? Sí, yo sé lo que dice la ley. Y yo sé que desobedecí la ley. Pero desobedezco la ley y quiero seguir desobedeciéndola. Un reconocimiento no implica que la odie. Un reconocimiento de la palabra no quiere decir que quiera ser santo. Es simplemente reconocer. Ahora, este hombre no solamente reconoce que pecó contra Dios, sino que identifica el pecado y el mandamiento que se ha roto. O sea, sabe claramente cuál es el pecado, dice el versículo. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Sabía cuál era su pecado. Lo identificó claramente. Conocía el mandamiento que habían quebrado, lo que le había dicho Dios en Éxodo y en Deuteronomio sobre las mujeres de las familias de las tierras ajenas. Sabía perfectamente, identificado totalmente. ¿Necesario? Sí. ¿Suficiente? No. Puedo saber qué estoy haciendo y me gusta hacer lo que estoy haciendo. Ignorarlo no quiere decir que lo quiera dejar. O saberlo no quiere decir que lo quiera dejar. Entonces este hombre sigue un paso más. Y acá hay un elemento esencial también en el arrepentimiento. Mas a pesar de esto, sabiendo todo el mal que hemos hecho, sabiendo contra quién los hemos hecho, aún hay esperanza para Israel. Ese hombre sabe que en Dios siempre hay esperanza. Que el pecado o que la gracia llega siempre más profunda que cualquier pecado que pueda hacer el hombre. Que es un Dios que cuando se autorreveló dijo, yo soy grande en misericordia y soy lento para la ira. Hay una esperanza porque tenemos un Dios que es el mismo Dios que nos causa temor. Saber que Él puede ejecutar un juicio justo sobre mi pecado y destruirnos, es el mismo Dios que nos da esperanza, porque en Él hay perdón. Es así que es un condimento en el arrepentimiento de creerle a Dios, de saber que hay un Dios que puede perdonar aquellas cosas que he hecho. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Yo creo eso cuando confieso. Tengo la esperanza por la palabra que si yo hago lo que Él me dice, Él me perdona y me limpia. Pero lo tengo que creer, algo que dice la Escritura, y eso me da esperanza. ¿Qué sería de nosotros si pudiéramos confesar todo el día y no saber nada que hace Dios con nuestros pecados? Ahora, saber esto de Dios, ¿eso construye el arrepentimiento? No.
Lo podés saber y no hacerlo. Podés saber que en Dios hay perdón y no querés pedir perdón. Podés saber que Dios limpia el pecado y no querer ser limpio del pecado. Saberlo, tener esa esperanza de que algún día Dios pueda hacer algo en mi vida, es importante, pero no es suficiente. Da un paso más. Y dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Miren lo que dice este hombre. Nosotros hemos pecado, sabemos el pecado que hicimos. Ahora en Dios hay esperanza todavía. ¿Qué tengo que hacer ahora con el pecado que he hecho? Bueno, voy a hacer un pacto con Dios. Me voy a comprometer seriamente con Dios a despedir, a echar el pecado que está despertando su ira, que le estoy causando la infidelidad, que estoy pecando contra Él. Lo voy a tratar definitivamente y radicalmente. Vamos a despedir a las mujeres y a los hijos de los pueblos extraños, a las que tienen un Dios extraño. Y vamos a hacer conforme a la ley. O sea, él está diciendo así, vamos a hacer un pacto con Dios de abandonar el pecado y de seguir a la palabra. Un compromiso, una determinación. ¿Es necesaria en el arrepentimiento? Sí. ¿Es suficiente? Aún no. ¿Por qué? Porque esa promesa, con el tiempo, si no la cumplo, se puede diluir. Es una promesa, es un pacto. Es un compromiso que han hecho con Dios de despedirlas y de empezar a vivir conforme a la palabra. Que eso sí es el arrepentimiento. Es dejar el pecado para vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es el cambio. Ese es el arrepentimiento. Ese es el pesar del pecado que produce semejante convicción en nosotros, que ahora miramos el pecado como Dios lo mira, lo confieso, tengo la misma actitud que Dios, me arrepiento y me separo de ese pecado, conocido y entendido, no para la nada, sino para vivir conforme al mandato de Dios. Pero es una promesa, todavía no está cerrado el asunto. El verdadero arrepentimiento se concreta en todo el capítulo 10, cuando despiden a las mujeres. Y cuando dicen, voy a vivir conforme a la palabra. Estoy viviendo conforme a la palabra porque dejé el pecado. El que confiesa sus pecados y se aparta de él, ese es el que alcanzará misericordia. No es el que siente el pecado. No es el que reconoce el pecado, no es el que identifica el pecado, no es el que sabe que Dios es un Dios perdonador, no es el que se toma buenas determinaciones y se compromete, es el que lo hace y que permanece en ese estado de hacerlo. Ese es el arrepentimiento según Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 nos dice que la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y esta tristeza que Dios provocó en este lugar, produjo un arrepentimiento. Cuando nuestros corazones son expuestos por la santidad de su palabra, es afectado nuestro corazón. Y tiene varias reacciones esa luz. Puede ser una de endurecimiento y rebeldía, o puede ser una de humillación y quebranto, a la cual puedo ver mi mugre, mi suciedad delante de un Dios santo, de lo cual me genera tanta vergüenza, dolor y tristeza, que quiero tratarlo. Y ahí encontramos a un Dios perdonador, que puede y es capaz de limpiar nuestros pecados. Es ahí donde la santidad de su palabra nos lleva
a mirarnos a nosotros mismos y a avergonzarnos. Pero la misma palabra que nos condena es la misma palabra que nos salva. Porque en ella podemos encontrar que ese pecado ha sido tratado definitivamente, no como acá en Esdras. Voy a decir algo, me voy a adelantar, y quizás hoy no veamos mucho más del capítulo 10. Me voy a adelantar. Esdras termina, y 12 o 14 años después viene Nehemías. Y Nehemías encuentra peor Jerusalén que la que estaba con Esdras. Pasaron 12 años y se volvió todo un desastre. O sea, que Esdras hizo una limpieza en ese momento. Pero el pecado asedia constantemente, contamina a los hombres, los engaña a los hombres, los ensucia a los hombres, los separa de Dios a los hombres, generando ira de Dios sobre esos hombres que desafían a Dios constantemente con su pecado. Pero esa misma palabra que nos cuenta esa parte, que saca a la luz nuestra maldad, que expone lo que esa maldad hace con Dios, no podría decir hace con Dios, pero que genera la ira de Dios sobre ese pecado, esa misma palabra es la que nos revela que la ira de Dios fue derramada en la persona del Señor Jesucristo en la cruz, donde trató definitivamente, no circunstancialmente, definitivamente todo nuestro pecado. Y lo trató con muerte porque la paga del pecado es muerte. No hay forma de pagar un pecado que no sea con muerte. Es más, me adelanto otro poquito. Acá, al final, el que muere no es el pueblo, es un cordero. Porque el cordero toma el lugar como sustituto de aquel que ha desafiado a Dios. Así es que se juntan la justicia y el amor de Dios en Cristo. No se pueden evitar ninguno de estos dos tan grandes elementos en la salvación nuestra, que es nuestro pecado y su ira, y Cristo y su amor y la ira de Dios en Cristo, para tratar definitivamente con nuestros pecados. Por eso la salvación, queridos amigos y hermanos que nos visitan, solamente está en Cristo. Porque ¿qué podrías hacer con tus pecados? La palabra de Dios, como veíamos ahora, dice, no mentirás. Y díganme a alguno de ustedes que no haya mentido. La palabra de Dios dice, no robarás. Díganme a alguien que no ha robado algo. La palabra de Dios dice claramente, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Y quién me amó así a Dios de acá? Nadie. La Biblia nos pone como pecadores. Pero esa Biblia misma, que no es que nos hace ver de una condición que no somos, es el verdadero santo espejo que nos expone como verdaderamente somos. Pero el pecado es tan engañoso que vivimos engañados pensando que somos otra cosa. Y esa misma Biblia que nos expone de tal manera, es la misma Biblia que nos dice, porque hay un solo nombre dado a los hombres, en quien podamos ser salvos ¿de qué? Salvos de Dios, porque Dios va a castigar el pecado. Es Dios mismo, en esa cruz, reconciliando al mundo consigo mismo y derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, arrepiéntanse. Por tanto, arrepiéntanse. Miren su pecado a la luz de la santidad de Dios. Miren sus vidas a la luz de la palabra. Entiéndanse como Dios entiende y vengan corriendo a la cruz para ser limpios de su pecado, abandonar su pecado con la capacidad de su sangre y vivir ahora para Dios por el poder del Espíritu. Esdras solamente, en este caso, es una pequeña muestra de lo que pasó verdaderamente en esa gran cruz. Secanías fue una luz de esperanza para el pueblo de Israel.
¿Podrá ser para alguno de nosotros? Ahora voy a seguir un poquito más. Secanías no fue solamente una luz de esperanza para Israel. Ahora le dice a Esdras de vuelta, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Qué impresionante este tipo. Este tipo es impresionante. El santo ha reaccionado al pecado y ha quedado devastado. Esdras. Pero como todo ser humano, se desequilibró. Se desmoronó. Cayó preso aún de sus sentimientos tan reales y genuinos por el dolor del pecado de Israel. Ahora quedó en la inacción total. Estaba postrado ahí, no salía de su postración. Un líder devastado por el pecado y que no podía levantarse, necesitó un Secanías que venga y les diga, levántate. Necesitó a alguien que venga hasta que lo reprenda. ¡Ey! Salí de ese estado, de ese hundimiento tan profundo que tenés. Y asumí tu responsabilidad. Asumí tu responsabilidad, que es literalmente, esta es tu obligación. Asume tu responsabilidad. Para esto viniste. Viniste a implantar la ley de Dios en Jerusalén. Y ahora no te levantás de ese hundimiento. No solamente estaba devastado físicamente, estaba devastado espiritualmente, que quedó postrado inactivo totalmente, desmoronado por todos lados. Y este hombre, en lugar de juzgar su desmoronamiento, le dio una palabra de mucho ánimo. Levántate. ¿Por qué? Porque esta es tu responsabilidad, no es nuestra. No se creyó una competencia de Esdras, no se creyó que era un líder del pueblo por haberse levantado y haber dicho de semejante confesión. No se siente más que Esdras porque le está exhortando a levantarse, a esforzarse y poner manos a la obra, sino que es una reprensión a salir de ese hundimiento y hacer lo que tiene que hacer, que tiene que venir a cumplir la responsabilidad por la cual vino, con la autoridad del Rey, con la autoridad de Dios. Eres tú el que estás escogido para esta obra. Salí de ese hundimiento y ponete a hacer tu responsabilidad. Los líderes necesitan ser exhortados y ser reprendidos. Porque los líderes tanto de cualquier ministerio como de cualquier iglesia son seres humanos que de vez en cuando se desequilibran y de vez en cuando se desmoronan. Hay cosas en Esdras, en esta cosa que tenía que hacer, que son cosas que asustan. Tienen que enfrentar una nación. No saben cómo van a reaccionar, no saben si lo van a linchar. Y especialmente para un tipo sensible como era él hacia el pecado por su santidad, era una deshonra tremenda a Dios, pensando que Dios iba a traer la ira sobre todo. En esa mente, en ese corazón, a veces se pasa por sentir tanto y queda desmoronado, queda destruido, queda abatido. ¿Y saben qué Dios usa para levantar a esos hombres? Hombres. No jueces, hombres. Hombres que reconozcan todo lo que reconoció este hombre y digan, vamos a vivir para agradar a Dios. Y Dios te ha levantado a vos, te ha dado cosas del Rey que a nadie las ha dado. Después, yo creo que la semana que viene, ya esta semana no lo vamos a hacer. Los permisos que le dio el Rey se los dio a Esdras, no se los dio a los demás. La mano de Dios estaba sobre Esdras, no sobre los demás. Él tenía que asumir su responsabilidad.
Y para eso Dios usó un Secanías en Esdras, para sacarlo del hundimiento. Un hundimiento interesante también, porque no le hunde su pecado, está consternado por el pecado del pueblo. No es que hay que animar a uno que está saliendo con 4 mujeres, vamos hermano, levantate que tenés que servir. No, no. Es un santo que está sufriendo las consecuencias y la vergüenza del pecado ajeno. Lo desmorona la obra, no lo desmorona su propio pecado. Y a veces su tristeza y su sentimiento fueron tan profundos que se dejó llevar por eso y quedó hundido en eso. ¿Y saben qué necesitó? Alguien que lo saque y que le diga, levántate. Fíjense cuántas veces le dicen a Esdras, levántate. Y se levantó del piso para orar. Y se levantó de la oración para hacer acción. Y levántate, y levántate, y levántate, y vamos. Pero el líder no solamente necesita reprensión, sino también, ¿sabe lo que le dijo Secanías? No le dijo solamente, levántate y asume tu responsabilidad. No le dijo, esfuérzate y poné manos a la obra. Le dijo esas dos cosas, pero también le dijo, nosotros estamos con vos y vamos hasta el fin con vos. Y vamos a hacer lo que nos estás enseñando. Y vamos a obedecer la palabra y te vamos a apoyar cuando vengan crisis. Nosotros te apoyaremos. Qué tremendo. Fue una luz de esperanza para Israel Secanías y fue una luz de esperanza para Esdras, porque el siguiente versículo, ¿saben lo que dice? Y se levantó Esdras. Y se levantó Esdras. Una cosita más. Ese se levantó Esdras también es interesante, porque no lo tenía abatido su orgullo o su victimización. Fue un corazón totalmente tratable, que cuando recibió la exhortación, cuando recibió ese ánimo, ese hombre se levantó. Es evidencia de que estaba realmente devastado por el pecado y ve ahora una luz de esperanza para tratar con el pecado. Que había del pueblo un representante que decía reconocer su pecado, identificarlo, arrepentirse. La solución era abandonar el pecado, y en ese caso era abandonar un pecado, como vimos la otra vez, que estaba arraigado emocional, sentimentalmente. Y aún con las relaciones había hijos de por medio. Era un pecado que era difícil de desarraigar. Y aún así tomaron decisiones valiosas y valerosas, que estaban dispuestos a abandonar un pecado que era totalmente arraigado en el corazón. Y se levanta ese hombre, y para Esdras es una luz de esperanza. Y ahora se levanta Esdras de esas rodillas. Cuando escuchó lo del pecado, se rasgó las vestiduras, se arrancó pelo y se cayó porque no tenía fuerza. A la hora del sacrificio, ¿se acuerdan? Se levantó de esa aflicción. ¿Pero se levantó para qué? ¿Para echar culpas? ¿Para murmurar? ¿Para acusar? No, se fue a la presencia de Dios y se identificó con el pecado. Y ahora se levanta de las rodillas, ¿saben para qué? Para actuar. El pecado lo tiró y se levantó, pero para arrodillarse. Y de las rodillas se levantó, ¿saben para qué? Para hacer la voluntad de Dios en este proceso de tratar definitivamente con el pecado de Israel. Impresionante este Esdras. Impresionante este Esdras. Así que Iglesia, tenemos, ustedes saben y yo sé, que tenemos pecados arraigados en nuestro corazón, que tenemos costumbres y hábitos que tienen años y que ya
como no son tratadas, son comunes, pero no son bendecidas por ser comunes. Están mal aunque no las sintamos mal. Ese es el gran engaño del pecado. Y estos versículos de Esdras nos enseñan que cuando nos exponemos a la luz de la palabra, estas cosas empiezan a salir, empiezan a chocar nuestra conciencia, su espíritu empieza a trabajar en nuestra vida. Y a veces, ¿saben qué hacemos? Cerramos la Biblia y otras veces cerramos el corazón. Y el Señor, como Israel, nos está llamando a un arrepentimiento de corazón, identificar nuestros pecados, tratarlos, saber contra quién hemos pecado, saber que hay una esperanza en Dios y tomar determinaciones radicales por la gracia de Dios con el pecado para seguir la ley, para seguir su palabra. Iglesia, todos los líderes o cualquier persona que está trabajando en el ministerio necesita de un Secanías que le exhorte cuando esté equivocado y que le anime para seguir adelante. Eso es amor. Eso anima a la gente a seguir adelante. No me dejan desviarme y no me dejan hundirme. Para que siga adelante. Es una carrera larga. Y queridos amigos que nos visitan en esta noche, la Biblia nos dice claramente, a través especialmente de la luz de su ley, que todos hemos fallado a Dios, que Dios nos dijo cómo de hacer las cosas y todos hemos desobedecido o hemos estado incapaces de hacer o lo hemos hasta ignorado, y eso es el pecado. Ese pecado de pecar como criatura contra nuestro Creador, teniendo otro Dios que no es el Dios verdadero. Y de eso te dice, arrepiéntete. Y pon tu fe en el Señor Jesucristo, que fue aquel Cordero que cargó con todo el castigo de todos tus pecados, que la ira de Dios se desató sobre Él, para que todos aquellos que en Él confíen, esa ira ya no esté sobre ellos, sino que tengan vida eterna. Así que vamos a terminar en oración. Y les pido primeramente a aquellos que no están seguros de dónde van a ir cuando mueran. No estén seguros de que Dios los haya salvado definitivamente y perdonado sus pecados. Aquellos que no están seguros, que no han nacido de nuevo y han entendido en esta noche que son pecados y que en Cristo está la única salvación de sus almas, puedan clamar a Dios conmigo en esta noche por su perdón y por su salvación. Vamos a orar. Padre, hoy a través de tu palabra comprendo mi situación delante tuyo. Entiendo que soy un pecador delante de ti, Señor, y lo que merezco es tu juicio. Tu palabra es absolutamente clara en revelarnos nuestra verdadera condición delante de ti. Señor, te pido que me perdones. Señor, hoy veo a Jesús en esa cruz muriendo por mí, tomando mi lugar, recibiendo tu ira en lugar de recibirla yo, sufriendo por mí la muerte que yo merecía, por mis pecados.
Hoy pongo toda mi confianza en Jesús como mi Salvador. Hoy creo en Él como mi único y suficiente Salvador. Aquel que puede limpiar todos mis pecados, hacerme limpio para siempre y darme esa esperanza eterna de estar contigo por la eternidad. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo. Ayúdame a vivir una vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, si alguno ha clamado así al Señor, no si ha orado conmigo, porque por él puede hablar, o no, sino si alguno en esta noche ha clamado al Señor por ese perdón, por esa salvación, me gustaría que después podamos charlar, después de la reunión, y poder hablar un poco de la Biblia y qué dice sobre esta decisión o este paso que has dado. Que Dios bendiga su palabra. Y la semana que viene terminaremos Esdras, si Dios quiere. Bien, hermanos, llamar a los músicos, vamos a cantar el último coro. Hay una parte de la canción que dice: sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Y otra parte dice: me halló tu gracia tal como soy. Nos ponemos de pie para... Tu gracia
Bien, hermanos, solamente una cosita, recuerden usar el barbijo, ¿sí? Mantener la distancia, cuidémonos. Nada más que eso, vamos a orar y finalizamos. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, Señor, que nos has escuchado. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, que siempre, Señor, nos espera. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, y todo lo que nos das. Que esta semana que comienza, Señor, arranquemos contigo. Tú, Señor, seas el centro de cada decisión y podamos darte gloria. Hagamos, Señor, lo que resta esta noche en tus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús.